Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la inteligencia artificial y la protección de vuestros datos personales en la Unión Europea. La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado una demanda urgente y contundente, que resuena en los pasillos de Bruselas y en las sedes de las grandes tecnológicas. En su intervención en el foro Las buenas políticas son posibles, en el prestigioso Kaarian Festival de Helsinki, Díaz ha manifestado la necesidad inminente de prohibir Grok, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa X, y ha instado a la Unión Europea a endurecer sus regulaciones. Su objetivo es claro: salvaguardar los datos personales de los ciudadanos europeos frente al uso, y en ocasiones, el abuso, por parte de grandes corporaciones y gobiernos que operan más allá de las fronteras europeas. Pero ¿por qué ahora? La ministra no solo se ha centrado en Grok, sino que ha ampliado su llamado a una reforma integral del marco legislativo europeo para obtener un control significativamente mayor sobre las plataformas digitales. La intención es clara: poder llevar a estas plataformas ante la justicia si no cumplen con las leyes que protegen a los ciudadanos. Este anuncio no es un hecho aislado. Mientras Grok puede ser más directo y provocador, otros buscan ser más seguros o censurados en sus respuestas, lo cual genera un debate en sí mismo sobre la libertad de expresión y los límites de la IA. Las ventajas de Grok radican en su integración con el ecosistema de X y su promesa de una IA menos políticamente correcta. Pero las desventajas se encuentran en el potencial de controversia y las dudas sobre la procedencia y gestión de los datos que utiliza. El impacto de las propuestas de Yolanda Díaz en la industria tecnológica, particularmente la europea, es potencialmente transformador. Si la Unión Europea sigue sus recomendaciones y prohíbe Grok, o impone regulaciones mucho más estrictas sobre la recolección de datos por parte de los LLM, esto podría generar una onda expansiva. Las empresas de inteligencia artificial, especialmente aquellas con sede en Estados Unidos que operan en Europa, se verían obligadas a revisar fundamentalmente sus prácticas de entrenamiento y sus políticas de privacidad. Esto podría cambiar el equilibrio de poder en el sector, ya que las empresas europeas, que ya están acostumbradas a las rigurosas normativas del GDPR, podrían encontrar una ventaja competitiva al poder ofrecer soluciones de IA con una mayor garantía de privacidad. Algunos competidores ya están invirtiendo en AI, modelos soberanos, de IA, entrenados exclusivamente con datos europeos y bajo leyes europeas. Es predecible que veamos un aumento en la inversión en este tipo de IA, buscando la soberanía digital de la Unión Europea, pero el impacto va mucho más allá de las grandes tecnológicas. Analicemos cómo afecta a sectores específicos. En la economía *geek*, las palabras de Díaz ya han tenido consecuencias tangibles. La ministra destacó que Uber Eats ha decidido dejar de trabajar con autónomos en España debido a la presión del Ministerio sobre el cumplimiento de las ALES, Ley Rider. Esta ley, pionera en Europa, establece que los repartidores de plataformas digitales son trabajadores por cuenta ajena, con todos sus derechos laborales, y no autónomos. La decisión de Uber Eats es un ejemplo claro de cómo las políticas del gobierno pueden influir directamente en el funcionamiento de estas plataformas, obligándolas a adaptarse a un modelo que prioriza los derechos de los trabajadores sobre la flexibilización extrema de la mano de obra. Este es un precedente importante para el resto de la Unión Europea, y demuestra la determinación de España en la defensa de los derechos laborales en la era digital. En el ámbito de la protección de datos, las propuestas de Díaz buscan blindar la información personal de los europeos, estableciendo un estándar global de privacidad que podría ser replicado en otras regiones. Esto no solo afecta a las Big Tech, sino a cualquier empresa que maneje datos de ciudadanos europeos, obligándolas a una mayor transparencia y responsabilidad. La competencia desleal, según la ministra, se ve mitigada cuando se igualan las reglas del juego, evitando que empresas extranjeras con marcos regulatorios más laxos puedan operar impunemente en el mercado europeo. A nivel social y ético, las implicaciones son profundas. La concentración de poder en manos de unos pocos oligopolios tecnológicos, como advierte Díaz, plantea dilemas éticos significativos. ¿Quién decide qué información es accesible para la IA? ¿Cómo se combaten los sesgos inherentes a los datos con los que se entrena? ¿Y qué ocurre con el empleo en aquellos sectores donde la automatización por IA es más intensiva? La ministra no escatimó en críticas hacia las Big Tech y su intento de concentrar poder en manos de unos pocos que, en su opinión, no contribuyen equitativamente a la sociedad. La preocupación por las libertades laborales y la soberanía digital se entrelazan con la amenaza del auge de fuerzas extremistas que se aprovechan de la frustración ciudadana.
Yolanda Díaz abordó la importancia de construir una Unión Europea fuerte que inspire esperanza en la ciudadanía y combata el auge de estas fuerzas. Subrayó que si no se ofrecen alternativas concretas y se defiende a los ciudadanos, la frustración puede resultar en un mayor apoyo a partidos extremistas que prometen soluciones fáciles, pero que a menudo buscan desmantelar los derechos y libertades. Las decisiones políticas en Estados Unidos, en particular, podrían afectar seriamente las libertades laborales en todo el mundo, si no se establece un contrapeso fuerte en Europa. La comunidad de expertos ha reaccionado de diversas maneras ante estas declaraciones. Muchos investigadores en privacidad y ética de la inteligencia artificial han acogido con agrado la postura firme de Yolanda Díaz. Figuras prominentes en el campo, como la doctora Carissa Beliz de la Universidad de Oxford o la profesora Sandra Wachter de la Universidad de Oxford, han abogado repetidamente por una regulación robusta que ponga los derechos humanos en el centro del desarrollo de la IA. Su opinión general es que sin una legislación clara, el riesgo de abuso y discriminación algorítmica es demasiado alto. Sin embargo, también hay quienes, especialmente dentro de la industria tecnológica, expresan cautela. Argumentan que una regulación demasiado estricta podría frenar la innovación en Europa, poniéndola en desventaja frente a otras regiones. No obstante, el consenso creciente es que no puede haber innovación a expensas de los derechos fundamentales. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, de la que hablamos antes, ya es un testimonio de esta visión, categorizando los sistemas de IA por riesgo y aplicando requisitos más estrictos a aquellos considerados de alto riesgo. La comunidad *developer* y los *early adopters* de la inteligencia artificial también están en un constante debate. En foros especializados, se discute si es posible construir modelos de IA que sean poderosos y respetuosos con la privacidad al mismo tiempo. Algunos sugieren técnicas como el aprendizaje federado o la privacidad diferencial, que permiten entrenar modelos sin acceder directamente a los datos personales. Otros expresan su frustración por la dificultad de obtener datos de entrenamiento de alta calidad que no planteen problemas éticos. Las preguntas frecuentes que surgen son: ¿hasta qué punto se puede anonimizar un dato personal sin perder su valor para el entrenamiento de la IA? ¿Y quién audita realmente los conjuntos de datos con los que se entrenan estas inteligencias artificiales? Hay un reconocimiento generalizado de que la transparencia en la recolección y uso de datos es esencial para construir la confianza del público. Pero el cómo lograr esto a escala global sigue siendo un desafío considerable. Mirando hacia el futuro, en el corto plazo, es decir, en los próximos 6 meses, podemos esperar una intensificación de los debates en la Unión Europea sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Inteligencia Artificial. Las declaraciones de Yolanda Díaz añadirán presión política para que se consideren medidas más específicas contra modelos como Grok, especialmente si se demuestran prácticas de datos cuestionables. Es posible que veamos propuestas para establecer requisitos de auditoría más estrictos sobre los conjuntos de datos de entrenamiento de IA, y que se exija una mayor transparencia sobre su origen. Las grandes tecnológicas como X, por su parte, probablemente adaptarán sus estrategias, quizás invirtiendo más en tecnologías de privacidad o buscando certificaciones de cumplimiento para sus modelos en Europa. La adopción en el mercado de la IA podría desacelerarse ligeramente mientras se aclara el marco regulatorio, pero también podría impulsar una nueva generación de productos de IA, diseñados con la privacidad desde el principio. En el medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la Unión Europea podría consolidar su posición como líder global en la regulación de la inteligencia artificial y la privacidad. Otros países y bloques económicos podrían mirar a las decisiones europeas como un modelo a seguir. Es plausible que surjan nuevas agencias o cuerpos reguladores, específicamente dedicados a la ética y la auditoría de la IA. La tecnología en sí misma también evolucionará, con investigaciones enfocándose en técnicas que reduzcan la necesidad de datos personales o que permitan la explicabilidad de los modelos de IA, es decir, que podamos entender cómo llegan a sus conclusiones. Es probable que se superen obstáculos técnicos relacionados con la privacidad por diseño, en la IA, haciendo que sea más fácil para las empresas cumplir con las normativas sin sacrificar la innovación. Veremos también a más competidores europeos emergiendo, construyendo modelos de IA que respeten los valores y la legislación europea desde su concepción. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un futuro donde la inteligencia artificial no solo sea potente, sino también confiable y éticamente responsable. La visión es la de una inteligencia artificial que respete la soberanía digital de los ciudadanos, con marcos transparentes para el uso de datos y algoritmos. Lo que antes parecía ciencia ficción, la posibilidad de tener asistentes de IA que realmente comprendan y respeten nuestra privacidad sin sacrificar funcionalidad, podría convertirse en una realidad cotidiana.
Este escenario, que antes parecía utópico, se hará posible gracias a la presión regulatoria, la investigación innovadora y la creciente conciencia pública sobre los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. La Unión Europea, con voces como la de Yolanda Díaz, está allanando el camino para que esta transformación se dé de una manera justa y sostenible. Recapitulemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de exigir la prohibición de Grok y una regulación estricta para las Big Tech, en una llamada a la protección de datos personales de los europeos. Esto significa que la Unión Europea está redoblando sus esfuerzos para establecer una soberanía digital frente a las grandes corporaciones, especialmente las estadounidenses. En los próximos meses, veremos una intensificación de la presión regulatoria y la posible adaptación de los modelos de negocio tecnológicos en Europa. Y a largo plazo, la visión es un ecosistema de inteligencia artificial que priorice los derechos y la privacidad del ciudadano. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la inteligencia artificial y su relación con la sociedad. La forma en que la tecnología funcionará dentro de unos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestro mundo, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Se produce en un momento de creciente preocupación global por la ética de la inteligencia artificial, la privacidad de los datos y el poder desproporcionado que acumulan un puñado de gigantes tecnológicos. La tensión entre la innovación sin límites y la necesidad de una regulación justa se ha convertido en uno de los debates más apremiantes de nuestro tiempo. Las reacciones iniciales a sus palabras no se han hecho esperar, generando un hervidero de opiniones entre expertos en tecnología, legisladores y, por supuesto, las empresas afectadas. La cuestión es de vital importancia. ¿Quién tiene el control sobre nuestra información en la era digital? ¿Y qué cambios concretos podemos esperar que esta declaración impulse en el panorama tecnológico y legislativo de Europa? Para entender la magnitud de esta demanda, necesitamos retroceder unos años y comprender la línea temporal de la inteligencia artificial y la protección de datos en Europa. En los primeros días de la era digital, la recolección de datos era un campo inexplorado con pocas reglas. Empresas pioneras como Google y Facebook, ahora Meta, construyeron sus imperios sobre la base de la información de los usuarios, a menudo sin que estos fueran plenamente conscientes del alcance de dicho uso. Sin embargo, en 2016, Europa dio un paso de gigante con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, más conocido como GDPR, que entró en vigor en 2018. Este hito fue una declaración de intenciones. Los datos personales son un derecho fundamental y las empresas deben respetar estrictas normas para su tratamiento. El GDPR se convirtió en un referente global. Pero la explosión de la inteligencia artificial generativa a partir de 2022, con modelos como ChatGPT, ha vuelto a poner a prueba los límites de esta regulación. Estos modelos, como Grok, aprenden de cantidades ingentes de datos, y aquí reside el quid de la cuestión. ¿De dónde provienen esos datos y se ha respetado la privacidad de los individuos en su recolección? Mientras tanto, la competencia en el campo de la inteligencia artificial se ha intensificado de forma vertiginosa. El desarrollo de grandes modelos de lenguaje está dominado principalmente por empresas estadounidenses. Tenemos a OpenAI con ChatGPT, Google con Gemini, Meta con Llama y ahora X, la empresa de Elon Musk, con Grok. Cada una de estas compañías busca la supremacía en un mercado emergente y enormemente lucrativo. Sus enfoques, sin embargo, varían. Algunos abogan por la apertura de sus modelos, otros por la máxima seguridad, y otros, como Elon Musk, por la integración con sus plataformas existentes, como X, alimentando sus inteligencias artificiales con el caudal de información que ya poseen. La Unión Europea, por su parte, ha trabajado intensamente en su propia ley de inteligencia artificial, un ambicioso proyecto para establecer un marco regulatorio global que garantice que la IA desarrollada y utilizada en Europa sea segura, ética y respetuosa con los derechos fundamentales. La iniciativa de Yolanda Díaz se alinea directamente con esta visión, pero va un paso más allá al señalar directamente a Grok, lo que sugiere una preocupación particular sobre sus prácticas o su origen de datos. La ministra enfatizó que existe una grave situación de competencia desleal, donde las empresas norteamericanas, según sus palabras, se benefician a costa de las europeas, llegando incluso a hackear los datos privados de los ciudadanos, una afirmación que subraya la intensidad del debate. Ahora, profundicemos en la explicación técnica, para entender qué es Grok y por qué genera tanta preocupación. Grok es lo que conocemos como un gran modelo de lenguaje, o LLM.
por sus siglas en inglés. Imagina que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros de texto muy específicos. Esta nueva generación de inteligencia artificial, la que incluye a Grok, es como un estudiante que no solo puede leer todos los libros de todas las bibliotecas del mundo, sino que también puede escuchar todas las conversaciones, ver todos los vídeos y asimilar cada fragmento de información que se ha publicado en Internet. La tecnología base de estos modelos se llama arquitectura Transformer. Es un diseño de red neuronal que permite a la inteligencia artificial procesar el lenguaje de una manera increíblemente sofisticada, entendiendo el contexto y las relaciones entre palabras y frases a una escala sin precedentes. Lo que hace diferente a Grok y a otros LLM es su capacidad para generar texto coherente y relevante a partir de una simple indicación, basándose en patrones que ha aprendido de un volumen de datos que la mente humana apenas puede concebir. La arquitectura de Grok, como la de la mayoría de los LLM, está diseñada para la ingestión masiva de datos. Piensa en ello como una esponja gigantesca. Esta esponja absorbe todo el contenido disponible públicamente en Internet. Artículos, blogs, foros, redes sociales, incluyendo, en el caso de Grok, un acceso particular y privilegiado a la información en tiempo real de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Este acceso directo a un caudal constante de conversaciones, opiniones y noticias es una de sus innovaciones técnicas clave. El proceso es el siguiente. Los desarrolladores de Grok y de otros LLM utilizan algoritmos sofisticados para rastrear la web, lo que se conoce como *web scraping*, y recolectar texto, imágenes y otros tipos de datos. Luego, estos datos se limpian, se organizan y se utilizan para entrenar el modelo. Durante este entrenamiento, el modelo aprende a predecir la siguiente palabra en una secuencia, a identificar patrones gramaticales y semánticos, y a desarrollar una comprensión fundamental del lenguaje. La preocupación de Díaz y de la Unión Europea es que, en este proceso de recolección masiva, se incluyan datos personales de ciudadanos europeos sin el consentimiento adecuado, o que la forma en que se utilizan estos datos para entrenar el modelo vulnere los derechos de privacidad protegidos por el GDPR. El funcionamiento interno de Grok, y la razón de las alarmas, radica en su capacidad para no solo memorizar, sino también para inferir. Cuando interactúáis con Grok, o con cualquier LLM, el sistema no solo busca respuestas preprogramadas. En su lugar, utiliza todo lo que ha aprendido para generar una respuesta única. Si el modelo ha sido entrenado con millones de conversaciones públicas y privadas, aunque anonimizadas en teoría, existe el riesgo de que pueda reconstruir perfiles, deducir información sensible, o incluso, en casos extremos, regurgitar datos específicos que deberían permanecer privados. Imagina que entrenas a una persona con toda la información de tu vida. Aunque esa persona no te cuente directamente un secreto, podría predecir tus reacciones, tus gustos, o incluso datos sensibles basándose en la correlación de toda la información. Grok es más eficiente que los métodos anteriores porque puede procesar información en tiempo real de X, lo que le da una ventaja en la comprensión de eventos actuales y tendencias emergentes. Sin embargo, esta inmediatez y amplitud de datos también aumenta el desafío de la gobernanza de la información, especialmente cuando se trata de la privacidad. La innovación técnica es impresionante, pero la pregunta clave es si respeta los derechos fundamentales en cada uno de sus pasos. Pero, ¿qué puede hacer Grok en la práctica, y cuáles son sus capacidades que, a la vez, suscitan inquietudes? Primero, y de forma muy destacada, Grok está diseñado para la interacción conversacional. Esto significa que podéis hacerle preguntas sobre cualquier tema, pedirle resúmenes de noticias, o incluso debatir ideas complejas, y os proporcionará respuestas coherentes y bien estructuradas. Por ejemplo, si le preguntáis sobre el último debate político, Grok podría analizar miles de publicaciones en X, en tiempo real, ofreciendo una perspectiva multifacética y casi instantánea. Antes, esto requería que un equipo de analistas de datos recopilase y sintetizara la información durante horas o días. Ahora, se hace en cuestión de segundos, la diferencia es abismal. Segundo, tiene capacidades de generación de contenido, desde escribir poemas o código informático, hasta redactar correos electrónicos o artículos. Y tercero, puede servir como un potente motor de búsqueda y análisis de información, capaz de rastrear patrones y tendencias en enormes bases de datos, incluyendo el vasto archivo de X, para ofrecer *insights, que un humano tardaría una vida en descubrir. La promesa es una herramienta súper inteligente al alcance de vuestros dedos. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes capacidades, Grok, como cualquier otra inteligencia artificial, tiene limitaciones. Y estas son cruciales en el debate sobre la privacidad. Por ejemplo, aunque puede acceder a datos en tiempo real de X, no necesariamente tiene un filtro infalible para la desinformación o el sesgo. Todavía no puede comprender verdaderamente el mundo de la misma manera que un humano, careciendo de intuición o conciencia. Los creadores mismos advierten que Grok puede alucinar, es decir,
generar información falsa pero convincente. Además, su dependencia de datos públicos implica que cualquier información privada que se haya compartido sin querer en una plataforma pública, como X, podría ser potencialmente absorbida y procesada por el modelo, incluso si no se muestra directamente en una respuesta. Los problemas de privacidad persisten en el entrenamiento de estos modelos a una escala tan masiva, ya que es casi imposible garantizar que ningún dato personal haya sido inadvertidamente incluido o inferido. Si lo comparamos con otros competidores, Grok se posiciona como una alternativa con un sesgo humorístico y rebelde, muy en línea con la personalidad de Elon Musk, y con una ventaja de información en tiempo real derivada de X. Es superior en la inmediatez de la información basada en tendencias y eventos actuales que se discuten en la plataforma. Sin embargo, modelos como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google han tenido un recorrido más largo en la investigación de la alineación y la seguridad, y quizás un enfoque más cauto en el uso de datos.